Para empezar, yo quisiera que viéramos Eclesiastés, el famoso verso de Eclesiastés tan conocido, capítulo 3, verso 1, tan conocido, y dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo, tiene su hora. Hay temporadas en la vida en las que a veces corremos para lograr lo que no es el tiempo de lograr, porque todo tiene su tiempo. El verso 4 sigue diciendo: hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de estar de duelo y tiempo del baile. ¿A cuántos les agrada ese tiempo? El chojín. Entonces esto dice: todo tiene su tiempo, y van a haber temporadas de todo en la vida. Y Carlos predicaba el domingo pasado y nos decía: Dios es bueno en todo tiempo, y debemos de disfrutar las bondades de Dios que están en todo tiempo. Pero cuando vienen los tiempos malos y nos toca pasar los valles son sinónimos de dificultad, de adversidad, valles de confusión, no hayamos qué hacer, valles de pérdida, valles de quiebra financiera, de familias con conflictos. Todos esos son valles. Los valles van a venir porque todo tiene su tiempo. Y va a haber un tiempo en que nos va a tocar cruzar el valle. Y por eso hay que preguntarle a Dios: ¿cómo, Dios, yo debería de cruzar este valle? Yo titulé el mensaje Cruzando el Valle, porque hay que cruzar el valle en algún momento. Si no ahora, pues más tarde, pero va a tocar. Y como hay que preguntarle a Dios cómo, de qué manera, encontré yo una palabra en Segunda de Reyes acerca, y le quiero poner el contexto. Son un rey que él está gobernando sobre Israel, pero Israel en ese momento había sido dividido en la nación, y había un rey sobre Israel, una parte de las 12 tribus, y otro rey sobre Judá, otra parte de las 12 tribus. Así que el rey de Israel, llamado Jorán, él dice la Biblia que tiene un conflicto y él va a ir a una pelea, a una batalla. Pero Jorán dice: no voy a ir solo. Se busca al otro rey llamado Josafat y le dice: ayúdame y ve conmigo porque somos aliados. Y también se busca un tercer rey y busca al rey de Edom y le dice: ayúdame, ve conmigo también a la guerra. Así que ahora son 3 reyes los que van a la batalla. Pero cuando van a ir a la batalla, escogen un camino que los lleva por el valle. Así que tuvieron que cruzar el valle. Y de ese fragmento de la palabra te quiero hablar, porque creo que está muy enriquecido en cómo debemos de cruzar nuestros valles. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, ahí estaremos en el verso 3:9. Dice: así que los reyes, ahí están los 3, de Israel, de Judá y Edom, se unieron en contra del rey de Moab. Y mientras marchaban hacia el campo de batalla, tuvieron que desviarse durante, ¿cuántos? 7 días. Y se les acabó el agua que tenían para el ejército y para sus animales. Imagínense qué pequeño desvío el que tuvieron que hacer. 7 días. Y el camino, dice la Biblia, que escogieron para llegar a Moab, a la batalla, era un camino por el que los llevaba por un valle desértico. Y cruzando ese desierto, el agua se acabó. ¿Sabe qué significa eso de que el agua se acabe? El agua es lo vital. Porque usted puede vivir con muchas cosas, pero no puede vivir sin agua. El ser humano está compuesto en su mayor parte de su cuerpo por agua. Por agua. Y entonces el agua, cuando dice la Biblia se acabó el agua, no tienen lo vital. Dicen que podemos vivir sin comer. Este cuerpo aguanta sin comer semanas. Sí, yo sé que usted en el desayuno y no come siente que muere, pero no se muere, hermano. Cuando usted ayuna un día, no, tampoco muere, ni 2 ni 3, porque duramos sin comer semanas. Pero sin agua apenas unos días. El agua es vital. Entonces cuando aquí dice van cruzando el desierto, no solo ellos 3, llevan a su ejército, llevan la caballeriza y ya no hay agua. Dicen: ¿y cuánto nos falta para llegar? Y sin agua están en un problema. Y cuando lo vital se nos es quitado, ahí se desatan las crisis, ¿verdad? Cuando lo vital ya no está, cuando la paz se ha ido, cuando algo está mal ahí, ahí ya es nuestro valle. Y entonces estos hombres van y tienen que recurrir a ¿qué van a hacer? ¿Y qué es lo primero que vemos cruzando el valle? Cruzando el valle vemos que en el valle nuestra percepción de las cosas no es confiable, porque está distorsionado.
porque estamos afectados emocionalmente, amén, porque estamos mal en nuestros sentidos. No somos confiables, nuestra percepción no es confiable. Mire usted lo que sucede cuando el agua se termina. Dice el verso 10. Entonces el rey de Israel dijo, ahí está la percepción, estamos en problemas, Dios nos entregará en manos del rey de Moab. Él dio por hecho y él dijo, esto es un gran problema, señores, aquí nos morimos, aquí. Y es más, mete a Dios. Ya vio que él dice Dios. Dice, Dios nos trajo a esto para matarnos. Él nos va a entregar en manos de nuestro enemigo. Esa es la percepción, pero esa percepción no es correcta. Porque cuando estamos en el valle y tenemos carencia de algunas cosas, sacamos conclusiones apresuradas. De esta no salgo, qué desastre, ¿por dónde, Señor? Ya me muero y ya siente que se va, ¿verdad? Y no se va, nadie lo llama allá arriba, hermano, tranquilo. Pero la percepción es esa. Y entonces dice este hombre, vamos a morir. Pero en el siguiente verso, en el 11, como iban 3 reyes, iba Josafat, dice el 11. Josafat preguntó, ¿hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos? Esa es la pregunta. Y uno de los oficiales del rey de Israel contestó, por aquí anda el profeta Eliseo, el ayudante de Elías. Josafat dijo, Dios nos hablará por medio de él. De manera, dice, que de inmediato los 3 reyes se fueron a buscar al profeta Eliseo. Ve que la percepción de los demás no fue la misma. Aquel dice nos morimos, y cuando en el valle nuestras percepciones no son buenas, cuando en la dificultad no miramos bien, no hablamos lo correcto, no nos sentimos bien, entonces necesitamos tener cerca compañeros que sí estén viendo bien, gente que sí esté escuchando lo que Dios dice. Necesitamos acompañarnos de esta gente. Mire cuál fue el interés de Josafat, el verso 11. ¿Cuál era su interés? Él dice, busquemos un profeta que ¿qué? Que nos diga, ¿qué dice? Lo que Dios quiere que hagamos. Cuando estamos en confusión, ¿qué deberíamos de hacer? Buscar, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Mire, Josafat no va a darle un consejo personal. Ay, mira, yo creo que no nos morimos. No, yo pienso, no le dice su opinión, no le dice ni siquiera, no estoy de acuerdo con vos. Lo que él le dice y lo que reina y prima ahí es decirle, busquemos qué quiere Dios que hagamos. ¿Tras cuántos consejos uno corre? ¿Tras cuántas conclusiones uno va? ¿Qué me dice el corazón? ¿Qué me dice la gente? ¿Qué pienso yo? Pero lo que debe de reinar es, ¿qué quiere Dios que hagas? ¿Qué quiere Dios que hagas? No sé, Señor, ¿qué quiere Dios que haga? Porque la gente ya sé cómo voy a arreglar esto, ya tuve la genial idea, ya sé qué voy a decir, ya sé cómo. Pero la pregunta es, ¿y qué quiere Dios que hagamos? Esa fue la preocupación de Josafat. Él fue, busquemos a alguien. Y él está tan seguro que cuando escucha, Eliseo vive por ahí, él dice, vamos, porque ahí Dios nos va a hablar. Y él reconoce, ahí está la fuente. ¿Qué es lo que debe de primar entonces? Buscar el medio. ¿Usted cree que Dios puede hablarle su voluntad en este tiempo? ¿Usted cree que Dios todavía habla su voluntad en este tiempo? ¿Qué quiere Dios que haga? Que perdone, Señor. Que sea paciente. Ay. Que dé, que ayude, que me fortalezca en él. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿A quién escuchamos? Escuchemos qué quiere Dios que hagamos. Si no sé, si estoy confundido. Mire, no es verdad que hay momentos donde uno se dispara, ¿verdad? Dijo, hizo. Y ya no hay vuelta atrás. Y no preguntamos. Porque ese hombre se sentía seguro, aquí nos morimos, pero su percepción no era la correcta. Lo primero era que en el valle nuestra percepción no es confiable. Necesitamos buscar y ver, averiguar qué quiere Dios hacer. Josafat dijo, eso es lo que ocupamos, rey. Yo no te voy a decir si nos morimos o no nos morimos. Lo que ocupamos es buscar a alguien que nos dé voz de Dios. Hay voz de Dios todavía entre nosotros. Hay voz de Dios. Hay voz de Dios para ti, hermano.
En tu confusión o en tu problema hay voz de Dios. Necesitamos buscar qué quiere Dios que hagamos. Josafat dice eso porque en el valle no podemos confiarnos. También al cruzar el valle cruzarlo no es opcional. O sea, toca, estamos en esa lista. Cruzar el valle no es opcional, pero escoger con quién lo cruzamos, eso sí lo podemos hacer. Mire eso. Si usted sabe, igualmente hay temporadas difíciles, pasan, suceden. Bueno, toca pasarlo. Pero ¿qué sucede? La diferencia está, ¿quién te acompaña? Mire quién lo acompaña. Cuando este hombre dice, busquemos voz de Dios, vamos donde Eliseo, entonces decía el siguiente verso, los 3 reyes se fueron de inmediato a buscar a Eliseo, porque ocupaban agua, ocupaban una respuesta. Y cuando llegan a buscar la voz de Dios, mire cómo le salió a Eliseo. Dice el verso 13, pero Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ve a consultar a los profetas de tus padres. Y el rey de Israel insistió, con su percepción equivocada, no, porque el Señor nos ha traído para que los 3, ahí a todos, ¿verdad?, caigamos en las manos de los moabitas. Mire cómo le sale Eliseo. Eliseo no le salió, ay, qué bueno que viniste a consultar la voz de Dios. Le salió con el machete desenvainado, ¿verdad? Él le dice, ¿yo qué tengo que ver aquí con vos? Anda, buscate aquellos que buscaban tus papás. ¿Sabe por qué? Porque Joram, el rey de Israel, era hijo nada más y nada menos que de Jezabel y de Acab. Qué fichas de papás, ¿verdad? Y si usted ha leído la palabra, entonces sabrá que Jezabel era una profetisa de Baal y Acab desvió el corazón de Israel tras dioses falsos y a la idolatría. Esos 2 fueron fenomenales. Así que cuando Eliseo lo ve venir, dice, no hombre, y este es el que viene a mí. Qué fuerte, ¿verdad? Pero por eso cuando cruzamos el valle, que de cajón lo cruzamos porque sí, necesitamos escoger con quién caminamos, porque eso va a marcar una gran diferencia. A ese hombre el profeta no lo quería cerca. Y le sigue diciendo entonces, 14, entonces Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que si yo no tuviera respeto por Josafat, rey de Judá, no te atendería ni te voltearía a ver, ¿verdad? Mire, te miraría, papayito. No, ya le echaba a los perros, hermano, ¿verdad? Sí, en buen hondureño, ya lo sacaba de ahí. Pero él dice, porque tengo respeto de este con que caminas cerca, te voy a atender. Porque en el valle uno no escoge cuándo, cómo llega, pero sí puedes escoger con quién voy a cruzarlo, a quién voy a escuchar, quién va a estar cerca de mí. ¿Quién tiene cerca, hermano? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿A quiénes escuchan? ¿Con quién platica sus cosas? No, con el primero que responde en Facebook, ¿verdad? Su publicación tóxica. No. Mire, eso determinó todo. Al profeta ese lo hubiera expulsado, pero dice, ¿quién andas con uno que carga un peso de gloria de Dios? Que yo te voy a atender a causa de ese que anda cerca tuyo, porque elegiste bien con quién acompañarte en tu valle. ¿Sabe quién era Josafat? Josafat, el rey de Judá. Uy, ese hombre es una maravilla de hombre. Lea acerca de él. ¡Qué corazón! Dice la palabra que él en su reinado ordenó Judá y quitó los lugares altos. ¿Sabe qué hizo? Se buscó gente, comisionó a 5 y dijo, ustedes 5 van a agarrar la Torá, la palabra, y se van a ir de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, y van a enseñar los preceptos de Dios, y van a enseñar las leyes. Y puso jueces, dice la palabra. Y me encanta cuando habla la palabra que puso los jueces. Y les dijo, cuidadito cómo van a juzgar entre el pueblo. Óigame, bien amenazados los mandó. Porque ustedes van a representar a Dios. Así les dijo. O sea, ese hombre quería, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y ya más adelante vinieron unos enemigos contra él, más fuertes que Josafat y su ejército. Y dice la Biblia que Josafat se postró frente al arca. Y le dijo, Señor, no puedo. Sal tú por nosotros. Y reunió todo el pueblo y puso en ayuno a todo el pueblo. Sí está el verso, el que te di después, porfa, Celia. Ok, mire ahí. Atemorizado Josafat con sus enemigos enfrente, decidió, ¿qué? ¿Qué decidió?
Señor y proclamó un ayuno, dice. En todo Judá, aquí nadie desayuna cual burritas, todos doblegados ante la presencia del Señor. Ocupamos oír la voz de Dios. Vamos, esa es la gente que nos conviene tener cerca. Es que te diga, estás mal, si ya te escuché, ¿cómo andas? Pero el que le dice, estás hecho leña, oíme, vos estás peor que yo. No, amado, con ese no. Con ese no. Con ese ni a la esquina. Pero el que le dice, ¿sabes qué? Con unos 3 días de ayuno se te baja carga, yo creo, a vos. Vamos a meternos en ayuno, ven y vamos a orar. Voy a orar por vos, oíme, perdoná todo lo que andas vos es amargura. Oíme, escucha el consejo, es que estás soberbio vos, que has caído en una altanería. Esos son los amigos que ocupamos. No, que no gustan mucho esos amigos, amado. Nos gustan los amigos que nos aplauden y dicen, sí, que cuando usted llora sus penas, le soba, ¿verdad? El alma. Ay, sí, pobrecito, vos cómo te ha tratado la gente. Pero este Josafat fue uno que le dijo al pueblo, vamos a buscar al Señor toditos. Y dice que Dios habló ese día y le dijo, ¿sabes, Josafat? No vayan a la guerra así nomás, yo voy a pelear por ustedes. Que vaya el ejército y solo se pare ahí, nada van a hacer porque yo voy a pelear por vos, Josafat. Y así lo hizo el Señor. Al día siguiente fue a la batalla el ejército. Y Josafat se levantó y puso a sus cantores adelante y ordenó a los músicos, a los salmistas, y empezó a glorificar el nombre de Dios. Y dice la Biblia, y mientras cantaban cantos, el ejército enemigo se confundió y se mataron unos a los otros. Y no hubo batalla para el pueblo de Dios. Ese era Josafat. Ese era el hombre correcto. ¿Con quién caminamos? Acérquese a gente de Dios, acérquese a gente de oración, a gente de Biblia, a gente de palabra, que no le va a decir, mire, lo que yo pienso, lo que yo digo. No, hermano, yo quiero saber qué dijo él. Averigüemos qué quiere Dios que hagamos. El valle se cruza porque se cruza. Cualquiera da en cualquier momento. Eso es de cajón. Pero ¿con quién lo vas a cruzar? Busque gente de Dios. Busque gente de Dios. Mire, esa frase. Lo peor que nos puede pasar al cruzar el valle no es cruzar el valle, sino ir mal acompañado. Ay, papita. Así le pasó al pobre Job, creo yo. No, Job no se buscó ayuda idónea, sino demonia, ¿verdad? No, Job leproso, acabado, los hijos murieron, sus finanzas mal. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Maldecía a Dios y morite de una vez, ya. Mire qué cosa. Porque no tenía la persona correcta al cruzar el valle. Lo peor que nos puede pasar no es cruzar los valles, es cruzarlos con la compañía equivocada. Es ir mal acompañado. Me voy a quitar para no salir en su foto y en su allá. Es ir mal acompañado. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo estando tan molesto? Le dijo, a vos no te quiero ni ver, anda a consultar a aquellos que consultaron a tus papás. Pero porque Josafat le tengo respeto. Eliseo sabía quién era ese hombre. Eliseo sabía, lo vio y dijo, y con este anda, ¿verdad? Hermano, ¿a quién le convenía acompañarse de quién? ¿Le convenía a Josafat, el amiguito Joram? No. Le convenía a Joram acompañarse de Josafat. Pero se ocupa humildad para saber uno que uno necesita de alguien que va un poquito más adelante que uno, hermano. Se necesita humildad. Pregúntese usted, ¿con quién camina? Le pregunto, hay personas con quien debería de caminar este tramo de su vida que usted ha desechado, que se ha apartado. Porque le cuento algo, el enemigo, el diablo es astuto y él sabe lo determinante que es con quien estamos cerca. Y por eso él trabaja para desprenderte de personas claves en tu vida para ayudarte a superar y avanzar. Ay, antes nos llevábamos, antes yo con él platicaba mis cosas, ay, antes. ¿Y ahora? He escuchado gente que dice, ¿sabe qué? Yo pensé el prejuicio, yo pensaba de él o de ella tal cosa y mire que no, viera cómo me ha ayudado, viera qué bien nos llevábamos, mal me caía antes y nunca se habían ni hablado, hermano. Hay gente que le cae mal a usted y usted nunca le ha hablado. ¿Quién estará trabajando ahí? Porque el enemigo va a tratar de que no tengas alianza con la gente relevante que te va a empujar a cruzar tu valle, a llegar a tu destino en Dios. Y luego, ¿sabe qué más hace el enemigo? Después de que nos separa de los que deberíamos, porque nos mete prejuicio,
porque nos ofendemos. Ay, se le olvidó mi cumpleaños. A ese nivel de madurez, ¿verdad? Llegamos. Y después de que nos separamos de los que deberíamos caminar a la par, entonces el diablo hace la segunda parte de su trabajo. Trabaja para acercarte gente nociva para el propósito de Dios. Gente dañina que no te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios. No, yo he escuchado gente que dice, miren, mi proceso solo estuvo fulano. Y ese fulano, que fue el único que estuvo, le envenenó el corazón. Y nadie te ha buscado. Y no han venido. Uy, ¿cómo son en esa iglesia? ¿Con quién vas a caminar cerca? Hay gente que perderla sería nuestra mayor ganancia. Así. Porque no suma. Así trabaja el enemigo. Sí, así trabaja el enemigo. Pablo llegó en Hechos 13. Pablo llegó a Chipre, a la isla de Chipre, a predicar. Y hay un hombre relevante en el gobierno, el procónsul del lugar, que Pablo vaya a predicarle el evangelio. Sergio Pablo. Y cuando va a hablarle el evangelio, dice la Biblia que tenía Sergio Pablo, el procónsul, tenía su amigo ahí a la par. Elimas se llamaba. Ficha de hombre que tenía a la par, ¿verdad? Y dice que el Elimas del mago, dice la palabra literal, le estorbaba para que él pudiera conocer de Dios. Pero Pablo, lleno de la unción del Espíritu Santo, lo vio y supo. Y le dijo, lleno de todo engaño estás. Y quebrantó aquello en él y el hombre se le apartó. Y entonces Sergio Pablo pudo conocer la verdad del evangelio. Porque el enemigo manda gente cerca de ti que te estorbe. Cruzar el valle no es opcional. Pero ¿con quién lo cruzamos? Sí podemos elegirlo. Corte con las relaciones que no le están edificando y le están apartando del propósito de Dios en su vida. Porque este hombre dijo, si no tuviera respeto por este que está con vos, yo no te atiendo. Y por causa del que estaba cerca, lo atendió. Cruzar el valle no es opcional. Y entonces dice el 14, que Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, ¿a quién sirvo? Que si yo no tuviera respeto por Josafat, rey de Judá, no te atendería ni te miraría. El 15, después de ese lindo saludo introductorio. Pero ahora, dice el profeta, tráiganme un músico. Y sucedió que mientras el músico tañía, tocaba, ejecutaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Cómo estaba Eliseo antes de darle la palabra profética a ese hombre? Estaba enojado, ¿sí o no? Estaba enojado, estaba indignado. ¿Qué valor tenés de venir aquí? Estaba enojadísimo. Pero en ese agitar de las emociones no se oye la voz de Dios. La voz de Dios no se escucha ahí. Así que él mismo, siendo profeta, dice, tráiganme a un músico. Yo no sé si vino alguien con el arpa, no sé. Pero por ahí tocaron las cuerdas. Y entonces dice, mientras el tañedor tocaba, mientras el adorador fluía, ahí vino la mano de Dios y hubo respuesta. Y hubo voz de Dios. Amado, en el valle hay que cuidar la atmósfera de adoración. Cuando más apaleados nos anda el diablo, menos queremos oír, ¿verdad? Ay, voy a oír las del recuerdo, hermano. Ay, llévese, la verdad, las del recuerdo. En el recuerdo puede quedar usted, amado, si anda por ahí. La atmósfera de adoración, cuídela. ¿Qué está alimentando su espíritu? Porque en la atmósfera de adoración es donde Dios habla. Eliseo es profeta de oficio, se dedica a profetizar, a oír a Dios y a hablar lo que Dios dice. Pero él les dice, tráiganme ambiente aquí de atmósfera de adoración. Porque yo necesito escuchar a Dios, yo necesito calmar esto que tengo, que ahorita ya agarraba de las greñas, ocupo calmarlo. Amén. Ocupo entrar en la presencia de Dios. Solo los que pueden morar en esa presencia pueden escuchar la voz de Dios. Hay cosas que hacemos que contristan al Espíritu Santo. Muchas cosas que hacemos. Y luego queremos, háblame, Señor. No, no te va a hablar. Lo entristeciste con lo que acababas de decir, de hacer, de pensar, de escuchar, de lo que compartiste con otro. Y él sabía, no puedo ir a Dios así, necesito cambiar esta atmósfera. Adore, hermano, adore en todo tiempo. Cambie la atmósfera de su casa, ahí en su habitación, ahí en su carro, ahí donde usted trabaja, si tiene la posibilidad, aunque sea solo un audífono, porque con el otro hay que oír al cliente, ¿verdad?
santo, le va a decir usted, ¿verdad? Y es que usted está adorando, pero tenemos que provocar algo de Dios. Ahorita adoramos y no me iré hasta llegar a tu corazón. Y yo creo que a veces lo que nos hace falta es eso: adorar más, rendirnos más. ¿Y sabe qué sucede? Que ahí uno ve, porque ay, hermano, y le van a dar otra vuelta a la canción. Ay, Dios, y otra vez, miran que ponen el coro, ¿verdad? Sufren algunos. ¿Qué será? ¿Qué será que incomoda? ¿Qué será? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe a quién le incomoda? A nuestra carne. Eso lo mata. Media hora cantando y está viendo el reloj, ya se quiere ir. A la carne, eso lo revienta la carne. No quiere nuestra carne. Nuestra carne quiere redes sociales, quiere entretenimiento, quiere chisme, ¿verdad? Quiere comedera, eso quiere nuestra carne. Pero la palabra dice: cuando tu carne es débil, te cuento, tienes un espíritu que está dispuesto todo el tiempo. Que nos postrémonos, dice tu espíritu. Que adoremos más. Tu espíritu sí quiere adorar. Pero debemos despertar en la atmósfera de adoración en nuestra vida para vivir vidas más en el espíritu que en la carne. Más en el espíritu. En su carnalidad, Eliseo saca a ese hombre de la casa inmediatamente. Pero hubo que cambiarle la atmósfera para que Dios hablara. Dios quiere hablarte, cambia la atmósfera que caminas. Miren los valles para este tipo de personas. Dice Salmo 84:6. Mire, cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. ¿Cuántos quieren ser esos? Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones. Dice, cuando ellos cruzan el valle, mire lo que sucede, lo convierten en manantial. ¿De quién está hablando ese verso 6? Está hablando de la gente. Vamos a ir arriba al verso 5 para ver de qué está hablando, contexto. Y dice, qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Esos son los que cuando cruzan el valle del llanto lo transforman en manantial. Los que te anhelan, Señor, los que quieren morar en esa presencia, esos son los que transforman el valle. Y sigue diciendo el 7 de esa misma gente: mientras más avanzan, más fuerzas tienen. Y cuando llegan a su templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero. Se necesita cambiar la atmósfera con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Estos hombres llegaron ahí para buscar una palabra de Dios. Se encontraron con puertas cerradas, pero algo tocó el corazón cuando dijo: aquí hay un hombre de Dios que está buscando, es Josafat. Y él dice: adoremos, porque entrando en adoración hay voz de Dios. Busca a Dios más intensamente en tus valles. Amén. Busque a Dios intensamente. Ahí es donde cambia, porque hay esa relación estrecha entre adorar y la voz de Dios. ¿Sabe qué más sucede en el valle? Cuando cruzamos el valle, nuestra fe es desafiada. Hay un desafío en nuestra fe. Cruzar el valle desafía la fe del que lo cruza. Eso es una prueba dura. Se requiere fe. Después de que se calmó el hombre de Dios y pudo dar la palabra, entonces dice que adoraron y vino la palabra. Dice el verso 16: y esto dijo, mire la palabra. Y le dice: así ha dicho el Señor, hagan varios diques o represas en este valle. Esa es la palabra. Le dice: vayan a cavar y hagan represas en el valle. Ok, listo. Y le dice en el siguiente 17: porque así ha dicho el Señor, no verán viento, no verán lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes, sus animales, su ganado. Esto, dice Eliseo, es poca cosa a los ojos del Señor. Él también les entregará las moabitas en sus manos. Cruzar el valle es un desafío de fe. Póngase a pensar en esa primera instrucción del verso 16. No hemos descansado, estamos deshidratados, no hay agua, y a este se le ocurre decirnos que vayamos a hacer una tarea física. Le dice: vayan, hagan varios diques. Ahí está, ¿sí? Mire cuántos pidió. Varios.
No le dice 3, 4, 5, hacete unos 10. No, varios. Hacete varias represas, varios estanques en el valle. Yo creo que quedaron viendo el valle y por dónde comenzamos aquí. Y alguno habrá dicho, ¿estás seguro de este disparate? Porque el hombre dijo que no va a haber lluvia. ¿Cómo se va a llenar esto? Él fue claro y les dijo, no va a haber lluvia, no va a haber viento, ni esperen porque no viene, pero vayan, háganlo. ¿Cómo se hacen las órdenes de Dios así? ¿Cómo se hace para ejecutar, estar gozosos en la prueba? ¿Cómo se hace para ejecutar la fe? Que solamente es un acto. Lo que dice Hebreos es tan real. La fe es esa certeza que te lleva a hacer lo que Dios dice, aun cuando no hay una explicación de lo que Dios dice. Hebreos 6 dice, porque sin fe es imposible, no hay manera de agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él trae galardón para aquellos que le buscan. Dice, sin fe no se agrada a Dios. No importa ofrenda, no importa nada, sin fe no se agrada a Dios. Y Él dice, ¿quieren algo de mí? Ok, muéstrenme su fe. Vayan y hagan este disparate. Gasten sus energías sabiendo que no hay nada de agua. Cánsense más haciéndose esas represas. Yo se las lleno. ¿Cómo? No les explico cómo. Se requiere fe. Porque lo que ellos querían eran evidencias. Como a nosotros nos encantan las evidencias, que nos aseguren y nos garanticen. Él dice, no, ni una nubecita va a venir, nada de viento fresco, ni agua, nada. Solamente pónganlo. ¿Por qué? Porque Él decía, yo les voy a llenar el valle, punto. Y van a tener agua para ustedes, para sus animales, tranquilos, yo lo voy a hacer. Eso requería fe, porque los estanques no se podían llenar según ellos de ninguna otra manera. Las represas que hicieron, yo no sé cuántas habrán hecho, hermano. Dice varias, ¿cuántas habrán hecho? ¿Cuántas habrán considerado ya suficiente? Yo digo que ya hay 3, yo creo que ya hay varias, ¿verdad? Ya, después de 2 ya calificó, después de 1 ya hay varias. ¿Cuántas? Y el otro, ¿será que 5? ¿Será que está bien así 5? Oye, yo más tengo, ¿verdad? En vez de estar descansando, ¿y qué tal que no? ¿Y de dónde? Mira cómo está este solazo, mira aquí no hay nada. Y seguimos, todas esas dudas. Y le creemos a Dios, hay que creerle a Dios. ¿Qué creerle a Dios contra marea? Contra lo que la naturaleza dice, contra lo que esta carne dice. Y dice la palabra entonces que hicieron varias represas. Y yo no sé cuánto duraron, porque esa noche pues había que irse a dormir. Yo creo que en la noche se despertaban para ver si ya empezó la lluvia. Nos pasó unos días así, ¿verdad? De sequía. Ay, parece que llueve. No, nada, ¿verdad? No hay agua. Las 2 de la mañana, Josafat, ¿has escuchado? Nada, ni un trueno, nada. Las 4, no ha llovido. Anda a ver si hay algo, no hay nada. Ahí están las represas en el mismo asunto. Y ahora estamos más cansados que antes. Porque la fe, Dios nos pide hacer un exceso de algo que nosotros creemos que no podemos. Siga sirviendo. Ay, hombre, yo quiero dejar todo. Siga sirviendo. Dame a mí primero. Traiga sus ofrendas, traiga sus diezmos. No es que tengo deuda. No, es que ahí es donde está, cabe el pozo. Dios lo va a llenar. Usted haga usted lo natural, haga usted el esfuerzo, Dios hace la otra parte. Eso estaba diciéndoles. Hagan ustedes esa parte. Y usted va a ver que siempre que Dios quiso manifestar sus milagros sobrenaturales, le pedía a la gente una evidencia de su fe. Aquella mujer viuda que su esposo murió, el profeta, y dice la palabra que ella, viéndose sin nada para pagar a sus acreedores que debía, fue a decirle al profeta, ayúdeme, porque mi esposo también era profeta, murió y me dejó endeudada. Porque también los que están llenos de dones del Señor cometen fallas, amén, y malas decisiones con el gallo más gallo. Ok, paréntesis. Así que estaba endeudada porque su esposo la dejó endeudada. Pero dice esa mujer, ayúdeme, porque mis hijos se los van a llevar como esclavos si no pago. Y le dice el profeta, oiga, ve, ¿qué tienes en tu casa? Ella dice, un aceite. Y la instrucción es, ve, busca vasijas prestadas. Y le dice, no pocas. Le dio un número. No, solo no pocas. ¿Quién iba a determinar cuánto es no pocas? ¿Quién? La fe de ella. La fe de ella lo iba a determinar. Ay, yo creo que con estas 5 vendo estos 5 jarros de aceite y salgo. ¿Qué tal que no salga más? Es que lo que yo tengo es bien poquito. ¿Qué iba a determinar cuántos diques cavamos? ¿Cuántos estanques hacemos? La fe nuestra es la que nos dice hasta dónde.
Ay, Señor, te voy a servir. No, la fe dice hasta allá, Señor, porque yo creo. Es que mire, conseguir lo que les decían era algo que medía la fe de ellos. ¿Sabe cuándo el aceite se detuvo? Dice la Biblia que llenaron un jarra, otra, dos, tres, y se detuvo el aceite cuando ya no habían vasijas. Es decir, de donde viene la provisión es ilimitado. Quien la recibe es limitado. Los estanques, ¿cuánto es muchos? No sé cuánto es mucho, según su fe haga. Yo le digo, según su fe haga, según su fe actúe. Porque Dios le dijo, vayan al estanque. Y yo no sé si ella después se arrepintió de haber dicho, hubiera conseguido más vasijas, ¿verdad? Porque sí, Dios cumplió. Hubiéramos hecho más estanque porque sí, Dios cumplió. En el valle nuestra fe es desafiada para creer un poco más allá, porque nosotros no vemos lo que Dios ve. ¿Sabe qué decía este hombre? Este hombre dijo, el profeta en el 18, esto es poca cosa. Después de que dice, no van a haber viento ni lluvia. Y él dice, esto es poca cosa a los ojos del Señor. ¿Por qué Eliseo dice poca cosa? Se están muriendo de sed, en un desierto, no hay agua, un valle. Pero él dice, esto es poca cosa, porque él está hablando desde el conocimiento que él tiene de Dios. Desde el conocimiento que él tiene de Dios. ¿Qué sabemos de Dios? ¿Qué hemos conocido de Dios? Así es como crece la fe. Sabiendo lo que yo sé de Dios, yo voy a confiar en Dios. Pero nuestro limitado conocimiento de Dios hace que dudemos y nuestra fe no crezca. Hay que ensanchar ese conocimiento. Y cuando veo el conocimiento de Dios, entonces entiendo que tenemos un problema. Y el problema no es si Dios puede hacerlo. El problema es si podemos creerlo. Dios puede hacerlo. Pero podemos creer los milagros de Dios. Podemos creer que su voz se va a manifestar. Podemos creer que Dios hará algo a favor de nosotros. Dios puede hacerlo. ¿Ha leído tal vez usted alguna ocasión allá en Salmo 133, cuando la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas? Hay una parte donde dice, ¿a dónde iré? Huiré de ti. Si subo arriba, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. Y en una de esas partes, en el verso 12, que me encanta ese verso, él dice, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y mire esta frase, y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él dice, Él es Dios, para Él es lo mismo, Él puede hacerlo. Para Él es cosa poca traer agua sin que haya lluvia, pero traer agua. Era un acto de fe. Era un acto de fe. Yo quiero que veas lo que sucede entonces. Estos hombres cavaron, con dudas o sin dudas, no sé cuánto, pero dice Segunda de Reyes, en el verso 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, vinieron las aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. No sé si usted podrá pensar de dónde, qué hubieran pensado cuando se levantó de la cama y ve que está resuelto el asunto, y no vio de dónde, y no vio cuándo, y no vio cómo. Dicen los estudiosos de la palabra que esa noche cayó una tormenta torrencial en las ciudades lejanas, porque el valle estaba cerca de una colina, y que de las aguas que cayeron allá, caminaron, avanzaron y encontraron represas donde detenerse y estancarse, y fueron llenos los estanques que ellos habían cavado. Ellos no vieron la nube, no vieron los truenos, no vieron nubarrones, nada. Pero Dios dijo, usted haga que yo lleno sus estanques. Nuestra fe es desafiada ahí. Es que cuando usted ve a Eliseo en medio de la sequía de Elías, dice que iba y miraban una pequeña nube, ¿se acuerda? Iba y venía, ay, hay una pequeña nube, ay, qué bueno. Ahí es donde nos alegra, ¿verdad? Ay, qué bueno, ya hay señales, hermano. Ya lo miro un poquito cambiadito, ¿verdad? Ya me prometieron pagarme, ya me duele menos el dedo gordo del pie. Ya hay señales. Pero cuando no hay señales, ni lluvia ni viento, ¿se trata de qué? Se trata del carácter de Dios. El verso 17, porque así ha dicho el Señor, no verás viento, no verás lluvia. ¿Sabe para qué es el viento y la lluvia? Esa es la evidencia que calme el alma, las ansias, ¿verdad?
Ay, que me digan, Señor, una esperanza, al menos que me van a llamar a entrevistarme. Es el viento y la lluvia. Que alguito, Señor, que hoy se haya dormido bien, el que no dormía. Ay, no, peor, la peor noche pasada. Ay, dice usted, Dios mío, estamos para atrás. Pero yo le cuento algo. El poder de Dios no está determinado por esas cosas. El poder de Dios no está determinado en darnos a nosotros garantía de algo que podamos palpar, ver y sentirnos confiados. Él es Dios y lo mismo le es hacer o no hacer. Él puede todo. Él puede todo. Y cierro con esa frase sobre la fe. Si le hago un resumen, cruzando el valle desafía la fe. ¿Qué hacer al cruzar el valle? 4 cosas. Rodéese en tu vida de la gente correcta para esa temporada. Camine con los que debe caminar y corte relaciones con los que deba de cortar. 2, provoque una atmósfera adecuada de adoración para oír la voz de Dios. 3, obedezca a Dios, aunque nos mande a acabar cuando nosotros estamos cansados. Obedezca a Dios. 4, ponga su fe en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Cuando Él dijo esto es poca cosa fácil, estas cosas Dios las hace como si nada. Estaba poniendo su fe en el carácter de Dios. La frase, la fe debe estar cimentada en el que hace el viento y la lluvia, no en el viento y la lluvia, en Él.